¿De dónde nace estos encontronazos con Cabeza de Vaca? Cabeza de Vaca me echa la culpa a mí. Hoy Cabeza de Vaca está prófugo de la justicia, está con una ficha roja. No es un perseguido político, como dice. Absolutamente no. Él debe ser responsable de sus actos. Nunca hubo una ruptura entre Andrés Manuel López Obrador y tú. Yo formo parte de un movimiento que creó, que ideó y que finalmente fue encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú vas a alzar la mano para Querétaro? Voy a estar donde la presidenta defina que yo tenga que estar. ¿Por qué te fuiste, Santiago? Se armó la tormenta perfecta. Cuando sabíamos que había corrupción, que había nepotismo, que había acoso sexual en los juzgados y en los tribunales federales. Veo un gobierno derrotado. Su representante, pues me parece absolutamente lamentable. Público memorioso que nos ve, que nos escucha y que nos defiere con su preferencia, me da muchísimo gusto recibirlo hoy, como siempre, aquí en la mesa de los datos duros. Y sin más rollo, sin más eufemismo, me da muchísimo gusto recibir hoy aquí a Santiago Nieto. Santiago, ¿cómo estás? Qué gusto Muy recibirte. bien, muchísimas gracias por la invitación, Ricardo. Al contrario, Santiago, ¿cómo te va? Bien, a ver, nueva materia, nuevos temas, entre la propiedad intelectual en las modalidades que nos toca verlo, en el INPI y por supuesto con la mira puesta en Querétaro, pues muy bien, caminando. Caminando. Fíjate que tienes una trayectoria muy, muy interesante y de gran cariño de parte de la gente. Y te tengo que preguntar esto porque en los comentarios de Datos Duros, la gente muy participativa nos decía, ¿por qué Santiago Nieto se fue de la Unidad de Inteligencia Financiera si tan buen trabajo estaba haciendo? ¿Por qué te fuiste, Santiago? Bueno, porque se armó la tormenta perfecta. La verdad es que el presidente López Obrador iba a Washington, no miento, a Nueva York, a la Asamblea de las Naciones Unidas para hablar con el Consejo de Seguridad, particularmente sobre el tema de combate a la corrupción. Y de repente surge un escándalo en Guatemala. Me casé con Carla Humphrey allá en gran medida porque mi madre murió en Guatemala. Entonces era una forma como de recordarla, cerrar un tipo de familia, empezar otro tipo de familia. Y bueno, pues, una amiga mía, tiene el mal tino de tomar un avión privado con el dueño de un periódico, El Universal, en donde escribía mi esposa, y, pues, el resultado fue un escándalo, y yo preferí no golpear el movimiento y no ser utilizado como una mecánica para pegarle al movimiento, en vez de aferrarme en el espacio de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y al final del día, pues, yo he permanecido siempre con la 4T, y me ha tocado, pues, varias cuestiones, apoyar las campañas a la gubernatura de Tamaulipas contra Cabeza de Vaca, de Quintana Roo y de Hidalgo, ser procurador de Hidalgo, ser candidato a Morena al Senado de Querétaro, y ahora, por la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum, dentro de la Secretaría de Economía que encabeza el secretario Marcelo Ebrard, me toca la conducción del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Es decir, Santiago, nunca hubo una ruptura entre Andrés Manuel López Obrador y tú. No, no, no. A ver, yo formo parte de un movimiento que creó, que ideó y que finalmente fue encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum es quien encabeza el movimiento y, por supuesto, pues la presidenta de la República. El INPI depende de la presidencia, depende del secretario de Economía, que depende de la presidencia de la República. Y yo estoy absolutamente comprometido y convencido de que ser de derecha en un país que tenía 60 millones de personas en pobreza me parece éticamente cuestionable. Tú no eres de derecha. No, para nada, absolutamente no. Fíjate que le estuvo hace poco aquí Tatiana Cloutier y han Ujú, estado otras personalidades y les he preguntado si no son izquierdistas de boutique, ujú. si no están disfrazados. De café, sí. Así es. ¿Tú tienes convicciones de izquierda o eres de derecha simple y sencillamente por afuera? No, a ver, yo dos elementos. Creo que una persona de izquierda debe ser absolutamente respetuoso en las posiciones personales de cada individuo. Es decir, hay que defender y proteger las preferencias ideológicas, políticas, religiosas, sexuales de cualquier persona. Ese liberalismo, esa visión liberal, es una visión que debemos tener desde la izquierda. Solamente la derecha piensa que hay formas uniformes de pensamiento, cuando nosotros debemos de privilegiar cualquier tipo de expresión, siempre y cuando, evidentemente, no se rompan las estructuras básicas de la sociedad, ¿no? Y del otro lado, un compromiso con lo social.
y creo que la izquierda debe, y eso es uno de los grandes efectos de la cuarta transformación, debe de, generar un enfoque para poder disminuir nuestras enormes desigualdades sociales. Cuando el presidente López Obrador hablaba del neoliberalismo, no era algo que a él se le hubiera ocurrido. Milton Friedman creó la frase neoliberal con la idea de, con Chicago Boys, etcétera, de que la política económica era que el Estado no interviniera, dejar a los particulares operar, en todo caso el Estado apoyar a los grupos sociales más beneficiados, con la idea de que iba a venir un efecto cascada hacia los grupos sociales menos favorecidos. Esto nunca ocurrió en ninguna parte del mundo donde el neoliberalismo se estableció. ¿Y qué es lo que ha planteado, lo que planteó el presidente López Obrador, lo que planteó la presidenta Claudia Sheinbaum? El primer piso de la cuarta transformación fue por el bien de todos, primero los pobres. Y lo que está planteando la presidenta Claudia Sheinbaum, lo dijo en su informe, se logró disminuir de 51% a 38% los niveles de pobreza en el país. ¿A dónde se fue ese 13%? Se fue a las clases medias. Entonces, lo que yo veo en el segundo piso de la cuarta transformación es ensanchar las clases medias y ahí, por supuesto que la Secretaría de Economía, la Secretaría del Bienestar, evidentemente, la Secretaría del Trabajo con los temas del salario mínimo juegan un papel prioritario en tener un enfoque social que disminuya nuestras desigualdades sociales. Es increíble que hayan pasado más de 30 años con una política insensible que lo único que generaba era pues mayor opulencia, pero mayor indigencia. Algo absolutamente contrario a lo que Morelos algún día escribió en Los Sentimientos de la Nación. Así es. ¿Cómo llegas al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial? ¿Quién te invita? ¿Y qué estás haciendo ahí? Bueno, me toca la campaña, ir por Querétaro, en una contienda, la verdad que disfruté muchísimo, y me tocó acompañar en 3 ocasiones a la presidencia, en 3 eventos distintos. Me invitaron a los debates, me invitaron al inicio de las campañas, al cierre de la precampaña, al cierre de la campaña en el Zócalo. Y cuando viene después de las elecciones, el análisis sobre las elecciones en Querétaro, la presidenta estaba muy contenta. La presidenta gana Querétaro, y gana por un amplio margen de ventaja a Xóchitl Gálvez. Y yo explicaba un poco este fenómeno. ¿Qué sucede? Pues en Querétaro muchas veces se vota por la persona. Entonces, claro, tienes a una persona como la presidenta Claudia Sheinbaum, con PhD, doctorado en Stanford, tiene ambientalista, feminista, absolutamente preparada, una mujer científica, y del otro lado no es discriminación, pero tienes una gente que presume de vender gelatinas. Entonces, estamos en un contexto donde la queretana optó por votar por Claudia Sheinbaum en más de medio millón de votos. Yo tuve 425,000 votos, 425,270, el PAN 425,900, solamente que el PAN tuvo 70,000 votos del PRI, 13,000 votos del PRD, y yo no tuve al PT y al Verde. Pero en realidad fue unos resultados que a la presidenta le gustaron. Y a partir de ahí empezaron tanto Ricardo Monreal, Adán Augusto, invitarme a los foros sobre la reforma judicial. Entonces estábamos un poco planteando de qué había pasado con el Poder Judicial en el modelo que se había creado en 1994. Se creó un modelo tomando elementos europeos, el Consejo de la Judicatura, pero hubo pues, varios problemas. Primer problema, la presidencia de la Corte tenía la misma presidencia del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura en 30 años no logró, y yo te preguntaría, ¿te acuerdas de algún caso relevante que el Consejo hubiera resuelto? Pues en realidad no. Había Ujú. una visión endogámica de protección a los funcionarios judiciales y esta visión endogámica hacía que no pasara absolutamente nada. Cuando sabíamos que había corrupción, que había nepotismo, que había acoso sexual en los juzgados y en los tribunales federales. Resultado, en ese proceso, la presidenta me dice en algún evento en donde solamente habíamos 2 personas que no éramos diputados y diputadas electos, y Rita Osalia, la hermana Rosa Isela, que fue candidata en San Luis y que el Verde también le rompe la coalición, y yo, que igual que me rompe el Verde la coalición, y bueno, nos toca estar en ese evento, y la presidenta me dice: "Te voy a buscar". Santiago, felicidades por Querétaro, y me invita a formar parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Me dice: "Va a estar en la esfera del secretario, Marcelo Ebrard",
tú te llevas con él, etcétera. Y yo ya había platicado también con el secretario Ebrard. Nos toca generar el proceso de transición y a partir de ahí, pues estamos colaborando en una institución que por un lado ve ciencia y tecnología. Tenemos mucho contacto con Rosaura Ruiz, con su equipo. La presidenta instruyó aumentar las patentes mexicanas. Ujú. Llegamos a 700 en 2024, 989 en 2025, y la verdad hubiéramos pasado las 1000, pero hubo personas que no pagaron los derechos y por tanto no se pudo conceder. Del otro lado está una parte muy bonita, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. Empezamos con 9 indicaciones geográficas, ya vamos en 34, entre ellas para Querétaro, la región vitivinícola de Querétaro, la muñeca Lele y la muñeca Donshu, que era increíble que estuviéramos importando muñecas Lele de China, cuando son un producto, fue una apropiación cultural de un producto que es generado por las mujeres indígenas, particularmente Santiago Mezquititlán. Y luego está la parte marcaria, que es muy interesante, tiene un apartado contencioso, la parte de combate a la piratería, y ahí el secretario Ebrard ha sido muy claro conmigo, necesitamos frenar toda la piratería, particularmente proveniente de China, en los 19 mercados famosos que Estados Unidos tiene detectados en nuestro país, algunos de ellos incluso vinculados con grupos delictivos, como San Juan de Dios en Guadalajara o San Francisco del Rincón en León, Guanajuato, por supuesto Tepito, y bueno, y creo que es una institución multidisciplinaria cuyos objetivos son muy claros. Combatir la piratería, ahora de cara al mundial, elevar el número de patentes mexicanas y poder comercializar. Hoy empezamos con el 10% de los productos mexicanos de las patentes se comercializan. Ya presentamos en un proyecto con la Secretaría de Economía que se llama Mentes en Acción 23 proyectos ante fondos de inversión. Todos han recuperado, ganado recursos para poder escalar sus empresas. Y bueno, lo que nos interesa es también proteger el patrimonio cultural de pueblos y comunidades indígenas. Y por supuesto, patrimonio cultural. Hace unos días se publicó la Cuera Tamaulipeca como Ujú. una indicación geográfica, hace unos días la región aguamielera de Hidalgo, y sí creemos que con esta producción y venta de lo local se pueden fortalecer los canales económicos locales en un mundo donde estamos viendo una realidad arancelaria y comercial global. Y esa es la última parte que me faltaba. Al INPI le toca, con coordinación con la Secretaría de Economía, ver el capítulo 20 del Tratado de Libre Comercio con México, Estados Unidos y Canadá y con el de Europa en materia de propiedad intelectual. Y hemos estado en reuniones con nuestros pares en Estados Unidos para ver cuál es la ruta de cumplimiento de nuestras obligaciones para que en la revisión del TEMEC salga México lo mejor librado posible ante esta nueva realidad que significa Donald Trump. Santiago, te invita entonces directamente la presidenta Claudia Sheinbaum a encabezar el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no Marcelo Ebrard. Sí, me invita la presidenta, pero evidentemente la presidenta y el secretario Ebrard habían hablado previamente, así lo entendí, pero ella es la que me invita y primero me dice que no, que nos vamos a ver, después me dice, estoy con muchos temas porque estaba viajando con el presidente López Obrador todos los fines de semana a los estados, y al final me dice el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Yo dije, presidenta, para mí es un honor estar en su gobierno. Era el primer gobierno encabezado por una mujer en nuestro país, insisto, feminista, científica, y realmente una institución muy interesante, autosuficiente. Es decir, el INPI recibe más recursos de lo que eroga año con año del presupuesto de egresos de la federación. Y la verdad es que sí queremos incentivar una política de corte social. Realmente con estas transformaciones a nivel global, la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, o GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, son de los únicos espacios que Estados Unidos ha seguido apoyando de manera económica. Eso significa que le interesa a la economía norteamericana que estos tipos de instituciones funcionen, a diferencia de lo que está haciendo con refugiados, con temas vinculados con derechos humanos. Y pues para nosotros es importante escalar el INPI para que se convierta en una oficina global y podamos, sí, recibir recursos de todas partes del mundo a partir de los exámenes de fondo que podemos hacer en patentes o a partir del registro marcario. Tenemos casi el año pasado
más de 186,000 marcas registradas. Esto implica un movimiento de la economía. Y eso es importante. Somos la decimoprimera institución de propiedad intelectual en el mundo, porque además vemos no solamente propiedad industrial, sino también vemos derechos de autor en su vertiente de infracciones en materia de comercio. Cuando se vulnera el derecho de autor de alguien en particular, puede acudir al INPI a generar procedimientos de infracción, de corte administrativo. Y, por ejemplo, lo utiliza mucho la Sociedad de Autores y Compositores para poder, cobrar regalías, respecto al uso de su música en restaurantes, en bares, cantabares, etcétera. Entonces, el objetivo es cómo en una institución como el INPI, cómo fomentar una cultura de izquierda, y lo hemos encontrado a través de la protección del patrimonio cultural, los pueblos y Ujú. comunidades indígenas, pero también con campañas de descuento del 90% de cada uno de los trámites del INPI, cuando estamos hablando de mujeres emprendedoras, con Citlali Hernández en la Secretaría de las Mujeres, con pueblos y comunidades indígenas, con Adelfo en el INPI con N, por supuesto con los gobiernos estatales, es hemos participado con todos los gobiernos estatales en este proyecto, también para apoyar a pueblos y comunidades indígenas, a jóvenes emprendedores, a personas con discapacidad. Y bueno, con eso, pues, fomentar la economía. Lo que buscamos es que exista un desarrollo económico en las 32 entidades federativas. El mundial, la presidenta lo ha visto así, no un mundial de 3 ciudades, sino un mundial de 32 entidades federativas donde exista un beneficio económico, es lo que estamos buscando. Santiago, ya que estabas hablando de Querétaro hace un momento, hace poco estuvo la secretaria de Economía aquí en este espacio, Tatiana Cloutier, y se destapaba para candidata. Decía, voy a alzar la mano para Nuevo León y ha estado dando una serie de entrevistas donde ya se está perfilando para Nuevo León. Ya había ido en alguna otra ocasión, ya se había visto el interés que tenía. Y otras personas también han estado alzando la mano, incluso en San Luis Potosí, hablabas del Verde Ecologista, están o pretenden allanarle el camino ahí a la esposa del gobernador y una serie de cosas. ¿Tú vas a alzar la mano para Querétaro? Sí, a ver, nada más que hay creo que 2 temas importantes. Primero, formo parte del gabinete ampliado de la presidenta, pues, yo voy a estar donde la presidenta defina que yo tenga que estar, pero por supuesto que el que diga que tenga posibilidades de competir y de ser gobernador de su estado y diga que no quiere, está mintiendo. Pues, Tú si quieres. por supuesto. Y segundo, pues, Morena decide sus candidaturas a través del modelo de encuesta. Entonces, no, a diferencia del PAN, o sea, el que sea el candidato del PAN, porque además es un hecho que va a ser un hombre en Querétaro, eh, lo único que tiene que hacer es ganarse una voluntad, la de Mauricio Curi, o a lo mejor 2, Francisco Domínguez. Eso es todo. En cambio, en Morena, pues, es a través de un, mecanismo de encuesta. Son varias encuestas que se realizan durante varios meses para ir midiendo cómo se van moviendo los números de las personas, tanto hombres como mujeres, porque además, eh, nuestra disposición constitucional habla de paridad en las candidaturas. El Consejo General del INE ha aprobado acuerdos en los últimos años, del 2020 a la fecha, para que sean acuerdos paritarios en las candidaturas. Y si vamos a tener 17 elecciones a gubernaturas en 2027, por lo menos deben ser 9 mujeres y 8 hombres. Yo creo que una mujer feminista, como no es nuestra presidenta, pues va a impulsar de alguna forma que sean 10 u 11 mujeres. Además, la presidenta de Morena es mujer, Luisa María Alcalde. Entonces, yo creo que estaremos hablando de 10 11 mujeres contra 6 o 7 hombres. Y esa es una variable que evidentemente, pues, yo no domino. Pero lo que es más importante es que es la gente la que decide quién es la candidatura o el candidato, la candidata de Morena. Y por supuesto, pues, yo estoy con la mano levantada, esperando a ver la convocatoria que lance, Morena. Y bueno, pues, trabajando, porque sí creo que Querétaro tiene, pues, grandes indicadores económicos a nivel macro, Ujú. pero sí a nivel micro hay muchas regiones que se han sido, olvidadas. La sierra, el semidesierto en muchos municipios, Peñamiller, en Toblimán, la zona indígena de Mealco. Hay una alto nivel de delincuencia en San Juan del Río, en Pedro Escobedo. Se ha dejado que huachicoleros entren y se queden en la zona. Tenemos un tema de robo a casa habitación muy importante en Corregidora.
Entonces, hay muchos elementos que el gobierno del estado no voltea a ver. Y, por supuesto, pues, las colonias populares de Querétaro resienten el desarrollo económico que sí ha tenido en ciertos sectores de la población, impacta de manera negativa en las bases sociales. Y yo creo que una política de izquierda pues, nos podría ayudar a que, como quiere la presidenta, tengamos en Querétaro prosperidad compartida, no solamente prosperidad de unos cuantos, sino Ujú. prosperidad de todos los grupos sociales. Es decir, ahí ya hay prosperidad en unos cuantos, ¿a quién te estás refiriendo concretamente? Yo diría la zona que se encuentra entre la 5 de febrero, Bernardo Quintana, la carretera Celaya, es la zona de centro de la ciudad de Querétaro, digamos, las colonias y una serie de colonias. Diría una parte del Marqués, una parte de Corregidora, son espacios donde hay desarrollo económico, pero está toda la zona conurbada de Querétaro, las colonias populares, ahí no hay agua. Santa Rosa, Jauregui, hay muchas colonias donde en 10 años no ha llegado el agua. Hay en Tolimán poblaciones donde tarda 2 o 3 meses en llegar el agua, que tienen que vivir a base de pipas y se les sale mucho más caro a las personas que tienen bajos recursos en Querétaro. El transporte, bueno, movilidad, evidentemente, agua, respecto a los grupos sociales más favorecidos. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Bueno, evidentemente, pues que haya una prosperidad para todos. Y creemos que Querétaro puede ser un buen mecanismo para poder generar un clúster. Ya hay un clúster vitivinícola, y hay un clúster aeroespacial, hay un clúster automotriz, pero también creo que podemos meternos a temas de semiconductores, por ejemplo, de electromovilidad, de todos estos elementos que la presidenta ha planteado en el Plan México, y Querétaro, el Marqués, San Juan del Río pueden ser lugares, y Colón, donde se puede hacer un desarrollo, pero pensando en el desarrollo de todos y no solamente de unos cuantos. Tenemos un cártel inmobiliario en Querétaro, Sí, hay un cártel hay un inmobiliario. cártel del agua, y también es lamentable porque los ejidatarios terminan vendiendo a 3 pesos sus parcelas y luego son revendidas con el cambio de uso de suelo que hacen las administraciones municipales, con tanto la generación de caminos, electricidad, drenaje, agua, y entonces los campesinos, los ejidatarios terminan convirtiéndose en jardineros de lo que antes eran sus tierras. Y bueno, creemos que esto es un tema que debe cambiar. Este cártel inmobiliario finalmente genera una expansión de la mancha urbana de forma desordenada y lo que ha generado es que ahora Querétaro tenga un problema de agua que evidentemente pues, el próximo gobierno tiene que remediar. Entonces, ¿qué veo yo para Querétaro? Veo un cansancio, veo un gobierno derrotado. En el 24, pues, la oposición en Querétaro, es decir, Morena y sus aliados, obtuvimos la mayoría del Congreso. Por un artificio, político, 2 diputadas del Verde estuvieron votando durante mucho tiempo con el gobierno, con el PAN. Sin embargo, ante la presión que recibió una de ellas, Gina Guzmán, se independiza del gobierno, y se pasa del lado de la 4T, y hoy la 4T tiene 13 diputados y diputadas contra 12 del PAN. El gobernador impulsó un proyecto, el Batán, que significaba un endeudamiento de 41,000 millones de pesos al gobierno del estado, lo cual significaba en los hechos que el siguiente gobierno, que será un gobierno de Morena, no tendría recursos para poder generar obra pública por este endeudamiento. Evidentemente, nadie iba a apoyar un proyecto así, pero lo que es un hecho es que sí necesitamos hacer algo en materia de agua, en materia de energía, en materia de seguridad, y creo que todos estos son indicadores en donde el gobierno del estado ha dejado de cumplir con su función. Yo veo pues, grandes derrotas, es un partido en la Acción Nacional, y déjenme ponerlo así, el presidente del Partido de Acción Nacional es el líder del cártel inmobiliario de la Ciudad de México, Jorge Romero. Jorge Romero. Aparte, perdón, mandas como tu representante a la economía más importante del mundo, Estados Unidos, a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Es en serio? Y claro, ¿qué sucede? Le revocan el último amparo que tenía. El juez que le concedió 12 amparos está suspendido por el Tribunal de Disciplina Judicial, que encabeza, por cierto, mi paisana Celia Maya. Y bueno, ¿cómo se les ocurre mandar un personaje
con ese nivel de corrupción, enriquecimiento ilícito, violencia, como su representante. Si alguien, por supuesto que decía, participó en un foro hace recientemente, yo estaba en Washington ese día, en reuniones con el USPTO, y Cabeza de Vaca estaba, en un foro con el CEPAL, con el con CEPAC, el grupo más conservador dentro del conservadurismo global, dando alguna plática sobre narcogobierno. Pues claro, si hay un especialista en narcogobierno es él. Él gobernó Claro. con el Cártel del Golfo. Entonces, cuando era presidente municipal, los Zetas surgen cuando él era presidente municipal en Reynosa. Y que el PAN lo tenga como su representante, pues, me parece absolutamente, lamentable. Hoy, ¿qué pasa con Cabeza de Vaca? Perdón, pues, tiene una orden de aprehensión, hay una ficha roja, y yo esperaría que el gobierno norteamericano, pues, ejerciera sus facultades, Interpol, y que finalmente responda ante la justicia mexicana. Ya que tocaste el tema de Cabeza de Vaca, se ha convertido en uno de los personajes que más animadversión tiene contra ti. ¿Por qué? ¿De dónde nace estos encontronazos con Cabeza de Vaca? Bueno, nace de la UIF. Nosotros tenemos algo que se llama modelo de riesgo. Ante la imposibilidad fáctica de poder revisar humanamente 15 millones de datos que llegaban anualmente al sistema, actuarios, una actuaria y un actuario y una matemática les desarrolló un modelo de riesgo, que después los ingenieros informáticos lo pasaron al sistema, a un software. ¿Qué hacían? Analizaban y le ponían una calificación a los movimientos de una persona. Si, por ejemplo, llegaba una transferencia de Libia o llegaba una transferencia de Afganistán, pues tenía un grado mayor, un ranking mayor, un puntaje mayor a que si había una transferencia de la Miguel Hidalgo. O si teníamos, una persona que había sido vinculada con algún cártel, pues la transferencia era mayor. En el caso particular de Cabeza de Vaca, cuando hicimos el barrido de Tamaulipas, que se hacía cada vez que teníamos una reunión con los gobernadores en Gabinete de Seguridad, se hacía este modelo y se les enseñaba a los gobernadores qué salía. Y bueno, pues en el caso particular de Cabeza de Vaca, no se lo mostramos porque Cabeza de Vaca era de los 3 primeros de la lista en Tamaulipas. Y, esto lo que se planteó el tema con el presidente López Obrador, dentro del Gabinete de Seguridad, y pues lo que se decidió es que la Fiscalía decidiera. Entonces se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, la Fiscalía analizó los elementos, encontró que había lavado de dinero y solicitó la declaración de procedencia en contra de Cabeza de Vaca. Es decir, hay un órgano, la UIF, hay otro órgano, la Fiscalía General de la República, y después la sección instructora de la Cámara de Diputados y Diputadas y el Pleno de la Cámara de Diputados y Diputadas vota a favor del desafuero de Cabeza de Vaca. Ujú. Él se defiende jurídicamente con estos jueces que ya hablamos de Reynosa, en 2 jueces en lo particular, uno el de los 12 amparos, y el asunto llega ante la Suprema Corte, que termina determinando que el gobernador tiene 2 fueros, un fuero local y un fuero federal. Yo no sé de qué parte de la Constitución sacaron esa interpretación, en la anterior Suprema Corte de Justicia. Pero la parte importante es que la Fiscalía solicita a un juez de control la orden de aprehensión y el juez y se dictan 2 órdenes de aprehensión en 2021, y después hay otra tercera orden de aprehensión. Es decir, ha habido órganos del Ejecutivo, un órgano autónomo, un órgano del Congreso, 2 órganos del Congreso y un órgano del Poder Judicial que determina la responsabilidad de Cabeza de Vaca. Y Cabeza de Vaca me echa la culpa a mí, por la denuncia primigenia, pero lo cierto es que es una persona con 28 inmuebles entre México y el extranjero, con unos 2,000 millones de pesos circulando a su alrededor. Y bueno, también lo cierto es que me llegaron a decir de una empresa de medios, de marketing político, que les había quedado de ver 280 millones de pesos por las campañas de desprestigio contra Américo Villarreal, contra Mario Delgado, contra mí, contra varios personajes que nos había tocado pues enfrentar la campaña de Tamaulipas. Afortunadamente, Américo Villarreal gana la elección. Hay una enorme beneplácito en la sociedad de Tamaulipas. Recordemos que Cabeza de Vaca ni siquiera se presenta al cambio de gobierno, que se llega a trincherar con tanquetas afuera del Palacio de Gobierno en Ciudad Victoria,
Y bueno, cada quien pone a la historia, o sea, más bien la historia pone a cada quien donde tiene que estar. Hoy Cabeza de Vaca está prófugo de la justicia, está con una ficha roja y bueno, No es un perseguido político, como dice. absolutamente no. Él debe ser responsable de sus actos y pues, tiene que responder ante la justicia mexicana. Pues, me ha denunciado aquí y allá. Al final del día, pues le he ganado todo y vamos a continuar con esa lucha. Yo creo que Américo Villarreal requiere todo el apoyo en virtud de que pues, el Estado lo dejaron con un acuerdo entre grupos delictivos y el gobierno que evidentemente pues, no se puede sostener. Santiago, ya para ir cerrando nuestra conversación, porque sé que tienes otros compromisos, déjame preguntarte sobre Felifer Macías Ujú. y sobre Mauricio Curi. ¿Qué están haciendo en Querétaro? Además de todas estas atrocidades, el cártel inmobiliario, se dice que ellos pudieran ser los artífices de que continuara el PAN ahí. Sin embargo, pues yo sé que tú tienes otra perspectiva. No, a ver, yo que como veo a Felifer, creo que cometió errores, por ejemplo, en atacar con los inspectores municipales están extorsionando a las indígenas otomíes que venden las muñecas Lele. Por otro lado, el atacar a los comerciantes ambulantes, pues, no es una buena idea en un sistema democrático. Veo que están pensando en el uso institucional de la violencia o de la fiscalía para los fines políticos y me parece que eso es básicamente una mala idea. ¿Qué veo con Mauricio Curi? Le molestó mucho que yo dijera en el 24 que se iba a cogobernar después del 24. Y efectivamente lo que ha pasado es eso. Se han tenido que llegar a acuerdos, a negociaciones. El Congreso es un Congreso dividido. Nunca ningún gobernador de Querétaro había tenido un Congreso en contra. Y él pensó que Morena era algo que se iba a evaporar bajo la idea de que el PAN y el conservadurismo en Querétaro son uno mismo, la verdad es que no se dio cuenta que la sociedad de Querétaro está cambiando, no solamente en las colonias populares, sino también la migración que ha tenido el propio Estado, las condiciones de liberalidad de las nuevas generaciones, no tiene nada que ver con un conservadurismo de antaño. Y bueno, yo a Mauricio lo conozco desde hace mucho tiempo. Su esposo y yo fuimos compañeros en la preparatoria, íbamos en el mismo salón un par de años. La verdad es que nunca es una persona absolutamente servicial con la presidenta, pero a los Barbero, sí, es barbero, pero ataca mucho a los opositores en Querétaro, particularmente a Gilberto Herrera. Y yo creo que debe entender que la política es cíclica y que hay un momento que estás arriba y otro momento donde no. Entonces yo creo que él debería ser más prudente y por supuesto jugar limpio y vuelvo a poner el ejemplo de Cabeza de Vaca. Me tocó participar con Mara Lezama en la transición con Carlos Joaquín me tocó y fue una transición absolutamente tersa. Me tocó también trabajar, recibir el gobierno de Hidalgo, porque a mí me designan 5 días antes de que llegue Julio Menchaca como gobernador, para que hubiera una persona de la 4T, de Julio Menchaca, recibiendo el gobierno de Hidalgo, con Omar Fayad, y se logra la transición también tersa, pacífica. Al final, yo, como procurador, metí a la cárcel a 10 presidentes municipales y a 3 secretarios de gobierno, secretarios del gabinete estatal, por los temas de corrupción. Pero la transición fue una transición tersa. En cambio, Cabeza de Vaca decidió enfrentarse y vemos el resultado. La pregunta es, ¿qué va a hacer Mauricio Curi? Y yo tampoco lo veo enfrentándose a la presidenta, la verdad. Pero esa es una pregunta que tendrá que resolver él. Quieren ir por el PAN nacional. Yo veo un PAN que se está desfondando. Le quedan 4 estados, va a perder Querétaro, va a perder Chihuahua, le quedará Guanajuato y en todo caso Aguascalientes. Y es una zona, esta zona del Bajío. Y la gran pregunta es si se van a ir a Somos México o dónde está la ruta. Que por cierto, Somos México, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, que recibió financiamiento por parte de Cabeza de Vaca. ¿Qué hace a Costa Naranjo con Cabeza de Vaca en Texas? La verdad es que no le veo sentido. tienen un sentido ahí siempre corrupto. Santiago, la última pregunta. ¿Gana Morena Querétaro con Santiago Nieto, con Gilberto Herrera o con quién? Sin duda gana Morena.
necesitamos ir indisolublemente unidos. Yo tengo buena relación con Gilberto y sé que Gilberto va a estar con la 4T. Y también yo voy a seguir, por supuesto, con la 4T, con independencia de cuál sea digamos, el futuro inmediato. Pero lo importante es ir unidos y eso implica a Celia Maya, implica a Betty Robles, implica a todos los autores del ecosistema. ¿Qué necesitamos? Pues, por supuesto, que el Verde Ecologista y el PT caminen junto con Morena, como con la alianza, y que necesitamos ir unidos, porque lo más importante es en el 27 pues, sacar al PAN de la Casa de la Corregidora. Es importante hacerlo. Recuperen Querétaro porque ha sufrido mucho en manos del conservadurismo. Santiago Nieto, muchísimas gracias por conversar hoy aquí con nosotros en Datos Duros. Vamos a seguir tu trabajo. ¿Tienes redes sociales? Sí, sí, sí. Compárteselas, por favor, a Bueno, la audiencia. es ese Nieto Castillo en X, Santiago Nieto en Facebook, también Nieto Castillo Santiago en Instagram y incluso en TikTok ya estamos empezando. ¿No te vas a hacer actos anticipados de campaña? No, 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 la idea al contrario es enseñarle a las personas en Querétaro qué significa la 4T. Santiago, muchísimas gracias. Vamos a estar muy atentos a tu trabajo. Gracias. Gracias. Gracias, Ricardo. A ti. Público memorioso que nos vio, que nos escuchó y que nos definió con su preferencia. No se le olvide, por favor, suscribirse a este canal, a Datos Duros. Apóyennos, por favor, con sus deditos arriba. Mándele este material a Mauricio Curi, a Felifer y a todos los conservadores allá en Querétaro. Nos vemos la próxima.